Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer. La idea de que hay un solo Dios y que solamente debemos adorar a ese Dios parece tan obvia, tan básica, que nos cuesta entender que muchas veces en la Biblia el pueblo de Dios caía en lo que llamamos el politeísmo, donde creían en otros dioses, múltiples dioses. Es el estudio que vamos a hacer hoy para poder entender mejor los profetas. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Una vez más estamos presentando el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer aquí en Texas. Yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua, agradeciéndoles su compañía esta semana. Hoy vamos a hablar, como parte de nuestro estudio sobre el profeta, vamos a hablar del politeísmo y el monoteísmo. Ayúdame a recordar qué quieren decir esos términos, hermano. Bueno, el politeísmo se refiere a la práctica de la adoración de muchos dioses y el monoteísmo se refiere específicamente a la práctica de la adoración de un solo Dios. Y aunque parezca raro, pero aquí vamos a encontrar una información interesantísima y por eso invitamos a todos los que nos siguen que no se pierdan este video, porque hay información que a lo mejor les va a parecer nueva, pero que al leer la Biblia la van a encontrar. Es cierto, es cierto. Así que vamos a hablar un poco de conceptos en general y después la investigación sugiero, ¿no?, que vayamos viendo las distintas etapas de la historia de Israel para ver cuál dominaba, el politeísmo o el monoteísmo. ¿Te parece? Amén. Bueno, vamos a hacerlo, a buscar los libros y a estudiar. El Israel antiguo no fue siempre una nación monoteísta, sino que pasó por periodo de politeísmo, es decir, la adoración de varios dioses. Los antropólogos han estudiado este fenómeno y lo han documentado con evidencias históricas y arqueológicas. Pero lo vemos en la Biblia. El libro de Jueces, por ejemplo, muestra cómo los israelitas se apartaban del Dios verdadero y seguían a las deidades de los pueblos vecinos. Esta realidad puede resultar incómoda para algunos lectores del Antiguo Testamento, pero es importante reconocerla para entender mejor el contexto y el mensaje de las Escrituras. Para describir la situación religiosa en Israel, vamos a comenzar con el patriarca Abraham. Según Josué capítulo 24, la familia de Abraham adoraba a otros dioses. Dice, hace mucho tiempo sus antepasados, incluido Terah, padre de Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses según Josué capítulo 24, versículo 2. Sin embargo, anotemos que Dios llamó a Abraham para dejar su tierra y dejar su familia. Al hacerlo, Abraham dejó también la idolatría. Con el tiempo, la familia de Abraham fue a vivir a Egipto. Estuvieron ahí por más de 400 años y en ese tiempo se olvidaron del Dios de Abraham. Probablemente llegaron a adorar a los dioses de Egipto y los egipcios tenían muchísimos, pero muchísimos dioses. Algunos de los israelitas seguían con la adoración al Señor, pues vemos en Éxodo capítulo 1 que había dos parteras temerosas de Dios que protegían a los bebés israelitas del rey egipcio. Pero cuando Dios le dice que vaya a Egipto para liberar al pueblo de su esclavitud, Dios se presenta como el Dios de sus antepasados. Y Moisés responde, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Cómo les respondo? ¿Qué les respondo? Eso vemos en Éxodo 3:13. Bueno, Moisés suponía, vamos a ver esto.
Pero cuando Dios le dice a Moisés que vaya a Egipto para liberar al pueblo de su esclavitud, Dios se presenta como el Dios de sus antepasados. Y Moisés responde, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Qué les respondo? Eso vemos en Éxodo 3:13. Moisés suponía que el pueblo no iba a saber quién era el Dios de sus antepasados. Luego en el monte Sinaí Dios habla con su pueblo y todos escuchan su voz y se supone que en ese momento sí, todos creen en él. Sin embargo, 40 días después construyen un becerro de oro y dicen, Israel, aquí tienes a tus dioses que te han sacado de Egipto. Éxodo 32, versículo 3. El politeísmo estaba muy arraigado en el pueblo. No abandonaron a Dios por completo, porque dice en el texto, hicieron fiesta en honor del Señor, porque ellos querían adorar al Señor y adorar a otros dioses. Pero bajo el liderazgo de Moisés y de Josué, el pueblo pudo resistir bastante bien esa tentación de la idolatría. Pero luego llegaron al tiempo de los jueces, donde vemos un ciclo triste, un ciclo de nunca acabar. El pueblo se apartaba de Dios y como consecuencia Dios enviaba alguna fuerza extranjera para castigarlos. Y el pueblo clamó a Dios y Dios les envió un caudillo, un juez, para rescatarlos. Y luego se apartaron de nuevo y el ciclo comenzaba otra vez. Era un tiempo de politeísmo e idolatría. Al final llegó un juez fuerte que también era profeta, se llamaba Samuel, y bajo su dirección se nombraron los primeros reyes de Israel, Saúl y David. Estos hombres tenían muchas fallas, pero eran bastante fieles al Señor. Durante sus vidas el pueblo adoraba al Señor y resistía la tentación de adorar a otros dioses. Pero luego vino Salomón, quien se apartó de Dios y adoró a otros dioses. Después de él hubo una guerra civil y el país se dividió en dos. Los del norte siempre practicaban la idolatría y fueron llevados en cautiverio para nunca volver. El reino del sur tuvo momentos buenos y momentos malos, terminando también en el cautiverio. Pero ellos se arrepintieron y regresaron a su tierra. De ahí en más, la gran mayoría de los israelitas servían al Dios verdadero. Bueno, a mí me resulta fascinante eso de ver la historia y cómo el pueblo vacilaba entre el monoteísmo y el politeísmo. Ahora, esa última etapa del reino dividido es la época en que servían los profetas. Muchos profetizaban en el reino del norte, ¿no?, tratando de hacer que el pueblo se volviera al Señor. Pero otros profetizaban en el sur buscando evitar el desastre del cautiverio y luego presentando palabras de consuelo después de que había ocurrido lo peor. Sí, definitivamente. Ahora bien, antes del cautiverio los profetas enfatizaban la necesidad de guardar la ley y ser fieles al pacto que habían hecho con el Señor. Durante el exilio y después de él, los profetas, y escúchese bien, los profetas enfatizaban las promesas de Dios, asegurando al pueblo que si ellos se volvían al Señor, Él los llevaría de nuevo a su tierra para bendecirlos ahí en la tierra de Israel. Amén, amén. Y ahí entramos nosotros con las promesas. Así es. Bueno,
Como hemos dicho, como hemos visto, como hemos estudiado, la idolatría siempre fue un problema para los israelitas y la causa por la cual unos desaparecieron, los del norte, y los otros, los del sur, fueron exiliados por 70 años. El ministerio profético realiza un fuerte trabajo en ese contexto idolátrico. Me cuesta ese idolátrico. Ahí está, idolátrico. Sin embargo, la catástrofe por el pecado de la idolatría no se pudo evitar. Voy a repetir ese último. Así es. El ministerio profético realiza un fuerte trabajo en ese contexto idolátrico. Sin embargo, la catástrofe por el pecado de la idolatría no se pudo evitar. Nosotros tenemos que aprender mucho por estudiar lo que pasó con el pueblo de Dios en aquel entonces. Y lo vamos a hacer. Vamos a ir viendo los profetas durante todo este año. Pero en este programa no va más. Se nos va el tiempo. Así que vamos a ir cerrando después de esta pausa. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.